Bien, primero a los Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea ellos, o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, hechos vivos. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieres, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Damos gracias al Señor por esta preciosa porción de su palabra. El apóstol Pablo aquí asevera que si Cristo no resucitó, todo lo que nosotros creemos y hacemos carece de sentido. Si el Señor Jesús no está vivo, si Él no es el soberano, el Salvador, el Redentor, en esta vida
no podemos encontrar sentido y valor alguno. Dice la Escritura, aún estamos en nuestros pecados. Todo será pasajero, todo es fútil, todo es espuma y neblina, si Cristo no resucitó. La línea de pensamiento que el apóstol Pablo traza en este capítulo, en este pasaje, inevitablemente gravita hacia la inexistencia de Dios, si Cristo no resucitó. La predicación es vana, la creencia es vana, somos gente que necesita de conmiseración por ser extremadamente ingenuos, si Cristo no resucitó. Yo pregunté a una aplicación de inteligencia artificial, ¿cuál es la esperanza del ateo? Fue muy interesante. La respuesta que me dio inicialmente nos llevó a un intercambio interesante y extenso entre esa aplicación de inteligencia artificial y yo. En esta aplicación de inteligencia artificial explica que el ateo solo plantea que no existe ningún tipo de entidad divina, no hay dioses y por ende tampoco el Dios de la Biblia existe. Dice que el ateo tiene esperanza en la empatía con los demás, en esperar que el mundo de alguna manera mejore en el progreso de la humanidad y en tratar de dejar una marca positiva en este mundo. Esta aplicación, de manera honesta, presenta que el ateo no tiene respuesta alguna a las preguntas más importantes de la existencia humana: sentido de la vida, propósito de la vida. Y por lo tanto, explica, el ateo a menudo abraza dos principales filosofías, el humanismo y el existencialismo, para tratar de darle sentido a la vida. Mientras yo presionaba a esta aplicación de inteligencia artificial hacia respuestas más profundas, la misma tuvo que admitir que dio muchas vueltas tratando de aclarar la posición de sus reclamos. En una oportunidad, yo le dije que había tratado de explicar el ateísmo confundiéndolo con el agnosticismo. Y le dije, te diste contra la pared. Su respuesta fue interesante. Y cito, donde parece que me di contra la pared es asumiendo que tú quieres que el ateísmo ofrezca algo que no puede. Si estás detrás de por qué la vida importa o qué hay más allá de todo este embrollo, la única respuesta del ateísmo es: aquí no hay dioses, resuelve tú lo demás. Seguí presionando. Y esta aplicación de inteligencia artificial agrega: ¿por qué es fútil o fútil? Porque deja un vacío, estoy citando, y la humanidad añora llenarlo. El ateo también lucha con el mismo vacío y para eso algunos se inclinan hacia la ciencia, otros hacia el arte, el amor o sencillamente la experiencia cruda de estar vivos. Pero estas no son respuestas del ateísmo, afirma, son respuestas individuales hacia un universo que no nos entrega un guión. Cierro la cita. Compartiendo estas cosas con el hermano Elías, él me sugiere que lea el Manifiesto Humanista.
Y el último manifiesto humanista publicado fue en el año 2000. Y al leerlo, aboga exactamente por lo mismo que esta aplicación de inteligencia artificial presenta. Exactamente lo mismo. Mucho ha sucedido del año 2000, que fue el tercer y último manifiesto humanista que han publicado. Mucho ha sucedido en estos 25 años. Y lo que hemos visto en estos últimos 25 años, caminando este mundo en posición exactamente contraria a lo que ellos proponen. Un mundo mejor, un mundo con menos sufrimiento, empatía, ellos dicen empatía planetaria. No lo creo, no. Exactamente lo contrario ha sucedido. A pesar de que las instituciones más poderosas de este mundo están dirigidas por estas filosofías. De hecho, el manifiesto humanista del 2000 de manera directa culpa a los cristianos de que el mundo no mejora. Nosotros mantenemos al mundo en ideas retrógradas, según ellos. Gloria al Señor por eso. El punto es este, hermanos. El ser humano por sí mismo no ha logrado, ni nunca logrará la satisfacción del alma rechazando a Dios. Jamás. Así nosotros encontramos en la resurrección del Señor Jesucristo, en el hecho de que el Señor Jesucristo está vivo después de su muerte, encontramos una esperanza real, cosa que los demás no presentan. Entonces, hermanos, demasiadas personas en este mundo viven sin sentido en sus vidas y por tanto sin esperanza real. Quisiera que hoy podamos ver, no de una manera detallada, demasiado detallada, pero pudiéramos ver que Cristo o en Cristo es que hay una esperanza real. La resurrección del Señor Jesucristo es lo único que presenta verdadera solución al sentido de la vida y por lo tanto a una esperanza real. Y quisiera, hermanos, ustedes saben que en este pasaje que leímos en 1 Corintios 15, el argumento del apóstol Pablo es claro. Cristo vive, por eso tenemos esperanza. Si Cristo no vive, si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos. ¿Por qué? En cualquier momento fallecemos y ya, y ahí se acabó todo. Y si eso es verdad, la tragedia que nuestro país ha pasado, por la cual ha pasado hace 2 semanas, ¿qué sentido tiene todo eso? ¿Qué sentido tiene para los que quedaron? ¿Por qué tener empatía los unos con los otros? Para que el mundo mejore, ¿para qué? Para que haya progreso en la humanidad, ¿para qué? Bueno, para que haya aumento de la ciencia, la vida mejor, ¿para qué? Y siempre podemos seguir preguntando ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y sin Cristo vivo, no tenemos respuesta. Entonces, al analizar este pasaje, nosotros vemos varias verdades. Hay mucho que sacar de este pasaje, pero vamos a ver algunas de ellas. La resurrección de Cristo, en primer lugar, es indispensable para cumplir con lo anunciado por Dios, para cumplir la profecía. Así dice el pasaje. Cristo Jesús murió y Cristo Jesús resucitó conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Porque, amados hermanos,
Si las Escrituras dicen que Cristo resucita, iba a resucitar y no resucitó, entonces nos quedamos sin revelación divina. Dios no existe, por lo tanto no se revela. Y lo que ustedes tienen en su mano, que llamamos Biblia o palabra de Dios, no es tal cosa, si Cristo no ha resucitado. Ahí es donde gira absolutamente toda nuestra creencia, toda nuestra fe. Es en el hecho de que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, está vivo y reina por siempre. En Hechos capítulo 13, el apóstol Pablo está predicando y él dice lo siguiente, versículo 32, Hechos 13, versículo 32, dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Cristo resucitado, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. También encontramos en Isaías 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, versículo 5, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su vida. Esa es la muerte, la crucifixión y muerte de Cristo. Versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La Escritura profetiza que Cristo que el Mesías habría de resucitar. El Salmo 16, versículo 10, dice David, no dejarás que mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En Hechos 26, versículos 22 y 23, pero también obtenido auxilio de Dios, dice el apóstol Pablo, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, hay muchos otros pasajes que declaran que el Mesías había de resucitar. Y si Cristo no resucitó,
la Biblia no es palabra de Dios. Como Cristo sí resucitó, tenemos la revelación divina perfecta, el cumplimiento perfecto de ella. Y si las Escrituras no se cumplieron, también nuestra fe es vana. Porque ¿de dónde sacamos nosotros lo que creemos? De las Escrituras. Si no tenemos las Escrituras, tenemos argumentos y posiciones humanas, tenemos filosofía humana. Si las Escrituras no se cumplieron, si es verdad que el Mesías no resucitó, entonces lo único que tenemos es otro libro más religioso. Si las Escrituras no se cumplieron, no tendríamos revelación divina. Pero Cristo ha resucitado. La palabra que tú tienes en tus manos es la palabra de Dios eterna, viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra el alma. Y así espero que esta palabra penetre en nuestras almas y nos asegure que Cristo sí ha resucitado. Por lo tanto, hermanos, la resurrección de Cristo es indispensable. Es indispensable para que se haya cumplido lo anunciado por el Señor. En segundo lugar, la resurrección de Cristo era indispensable para que hubiera pruebas indubitables. Y nosotros vemos eso, versículos 5 al 8, donde el apóstol Pablo dice que el Señor Jesucristo apareció. Y apareció a diferentes personas resucitado. Y apareció a más de 500 personas a la vez resucitado, vivo. Apareció a diferentes apóstoles y por último se le apareció a él. Pruebas indubitables. ¿Por qué es necesario pruebas indubitables? Por causa de nuestro malvado corazón. Nosotros necesitamos ver para creer. Y el Señor complace a algunos. De hecho, complació a todos ellos. Era necesario que ellos vieran a Cristo resucitado. Era necesario afirmar las Escrituras. Era necesario afirmar todo lo que Él había enseñado durante 3 años y medio. No solamente a los 12, sino a miles y miles y miles a través de Galilea, de Samaria, de Judea, Perea, un mensaje que fue aún más allá de todo eso. Era necesario Él resucitar para afirmar todas esas verdades. En tercer lugar, la resurrección de Cristo es indispensable para la predicación del Evangelio. Lo dice, este es el Evangelio. Estamos de regreso, ¿verdad? 1 Corintios 15. Os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Ese es el Evangelio. Si no hay resurrección de Cristo, no hay Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas, buenas noticias. Si Cristo no resucitó, ¿dónde están las buenas noticias? Él murió igual que los otros 2 criminales murieron al lado de él. Él murió y fue sepultado. Todo el mundo vio cómo él fue sepultado. Si Él no resucitó, entonces, ¿de qué nos sirve todo lo demás? No tenemos buenas noticias. No tenemos Evangelio. El Evangelio es solamente Evangelio si Cristo resucitó. Y dice el apóstol, el versículo 2, si Cristo no resucitó, creísteis en vano. ¿Qué significa la palabra vano? Vacío, sin sentido, sin valor. Si Cristo no resucitó, tú y yo estamos creyendo
mentiras. Estamos, como dice el predicador en Eclesiastés, cayéndole atrás al viento, persiguiendo el viento. Eso es inútil. ¿Persigues el viento para qué? ¿El viento para qué? ¿Cuál es el sentido de eso? Inútil completamente. Pero Cristo ha resucitado. Lo que creemos es verdad. Y no solamente porque las Escrituras lo dicen, lo aseveran, porque tenemos los testigos, sino porque Él está vivo en tu corazón. Él te ha dado vida a ti y tú lo sabes. Gloria al Señor por nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo, en cuarto lugar, es indispensable para la esperanza verdadera. Amados hermanos, nosotros necesitamos esperanza para esta vida y para la vida eterna. Necesitamos esperanza en esta vida. Y era indispensable que Cristo resucitara para que las vidas de aquellos que crean fueran transformadas. Y el apóstol Pablo da como ejemplo su propia vida. Como él dice, yo soy el más indigno de ellos, soy el más pequeño de ellos, el más indigno porque antes de convertirme yo perseguía a la iglesia, dice él, versículos 8 al 11. No soy digno de ser llamado apóstol. Pero el Señor me transformó. Y no el Señor, sino la gracia, no yo, sino la gracia del Señor en mí me transformó. Saulo de Tarso, antes de convertirse a Cristo, no era una mala persona, horizontalmente hablando, comparado con los demás en su sociedad. Era una buena persona. Era religioso y fiel a su religión. Era servidor de su religión. Y lo que él estaba haciendo, lo hacía con convicción, le hacía con buena conciencia. Pero fue asesino de inocentes. Y vemos eso en el ejemplo de Esteban. Pero el Señor lo transformó. Cuando él vio cara a cara al Señor Jesucristo resucitado, no había otra cosa que hacer que ser transformado. Y todos los demás discípulos fueron transformados con la resurrección de Cristo. Y muchos de ustedes conocen ya estos detalles. ¿Dónde estaban ellos al tercer día? ¿Dónde estaban los discípulos? Escondidos en una casa. Y cuando tocaron a la puerta para decir que Cristo había resucitado, ellos temblaron en ese momento porque pensaban que eran los soldados que habían llegado para arrestarlos. Temblaron. Las canillas le chocaron. Pero la noticia no fue, son los soldados, sino Cristo está vivo. Ellos fueron todos transformados por la resurrección de Cristo. Estando escondidos con miedo, se volvieron audaces predicadores del Evangelio, predicadores, defensores y proclamadores de aquel que habían crucificado, que ahora estaba vivo. Sus vidas fueron absolutamente transformadas. No de los 12, sino de cada persona que creía. Cuando llegó el Espíritu Santo, que ahí comenzó la iglesia, Hechos capítulo 2, 3,000 personas fueron transformadas creyendo en Cristo. Un par de días después, 5,000 personas más fueron transformadas creyendo en Cristo. Y así siguió el Evangelio creciendo
y creciendo a través del mundo hasta llegar a ti un día. Y el apóstol Pablo dice, por su gracia soy lo que soy. Yo no sé qué sería de mi vida si no fuera por la gracia de Cristo. No sé dónde estaría yo, si acaso estuviera vivo todavía, ¿en qué estaría yo? Conociendo mi corazón totalmente depravado. Pero era necesario que Cristo vivo, era necesario tener un Cristo vivo, un Salvador vivo, un Redentor vivo, un Redentor todopoderoso que puede transformar el muerto en vivo, un corazón depravado, un corazón malvado, en un corazón que sirve al Señor. La resurrección de Cristo es indispensable para una esperanza verdadera, para esta vida, indispensable para transformar al pecador, indispensable para dar sentido a la vida. Uno de los himnos que cantamos, una estrofa decía, la vida importa porque Cristo vive. De nuevo, si el Señor Jesucristo no vive, no resucitó, no venció la muerte, ¿para qué estamos nosotros aquí? ¿Por qué venimos cada domingo? ¿Por qué durante la semana luchamos contra el pecado y predicamos el Evangelio? Para que otros vengan a Cristo. Bueno, lo hacemos justamente porque Cristo vive. Versículo 18 al 24 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. No hay sentido para la vida si Cristo no resucitó. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos nosotros seremos vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Nuestro Señor Jesucristo reinará. Reinará aquí y reinará con nosotros. Estaremos con Él para siempre. Tenemos en Él vida eterna. Si Cristo no venció la muerte, tú no tienes vida eterna. Es indispensable para una esperanza verdadera, para esta vida, pero para la vida eterna también, para la eternidad. Indispensable para una victoria certera sobre la muerte. Fíjense el versículo 26. El postrer enemigo, ¿qué pasa con él? El último de los enemigos que va a ser destruido es la muerte. La muerte todavía nos alcanza. La muerte todavía en este mundo produce dolor en aquellos que quedan. Mucho más dolor en aquellos que parten sin Cristo. Porque al rechazar a Cristo van al infierno. Y el Señor quiere darles vida eterna, por eso Cristo está vivo. Él venció la muerte, Él es el Cristo vivo, como cantábamos, para darte vida eterna. Si Él no venció la muerte, ¿qué vida te puede dar Él a ti? ¿Qué puede hacer un muerto? ¿Quién necesita un Salvador muerto? Cristo vive. Esta mañana escuché una canción fabulosa
no la conocía, por primera vez la escuché. Es un poco larga, pero voy a decir algunas cosas de la letra, hablando justamente de la resurrección. El Señor Jesucristo murió. Eso significa su corazón dejó de latir. Eso significa que la sangre en sus venas dejó de correr. Y esta canción comienza, su corazón late, su sangre comienza a fluir, despertando ahora lo que hace un momento estaba muerto. Y su corazón sigue latiendo. Ahora todo ha cambiado, porque la sangre que nos trajo la paz con Dios, ahora corre por sus venas y su corazón late y sigue latiendo. Y Él respira, Él inspira aire y sus pulmones se expanden. Aquel aire crudo, pesado, que rodeaba la muerte, ahora se convierte en respiración una vez más. Y Él expira como expira su palabra y su carne una vez más. El Cordero de Dios que fue inmolado es ahora el león listo para rugir. Y su corazón late. Y sigue así la canción. Claro, no rima como rima el original en inglés, pero el mensaje está claro. Realmente la mayoría de nosotros no había pensado en esos momentos. Cuando el Señor Jesús, su corazón deja de latir y su sangre deja de correr. De hecho, porque su sangre fue derramada en las calles de Jerusalén, en la cruz y al pie de la cruz. Pero una vez más, sangre llegó a sus venas y corrió. Él se levantó. Él vive. Físicamente, Él está vivo. Él se levantó venciendo la muerte. Es indispensable para que nosotros tengamos una victoria certera sobre nuestra propia muerte. Si Cristo no viene, todos nosotros vamos a morir. Eso es seguro. Como decía el pastor Mayén, eso nadie se escapa a ese evento. Nadie. Lo único seguro que tenemos, dicen algunos, para el cristiano no es lo único seguro. Porque Cristo puede venir en cualquier momento y no moriremos. Pero si no viene, sí vamos a morir. Pero para el creyente que tiene un Salvador que está vivo y un Salvador que nos espera del otro lado de la puerta, que es para nosotros la muerte. A Nancy no le gusta escuchar esto. Pero ¿qué es la muerte? La muerte es una puerta. Es esa puerta que está ahí y del otro lado está el Señor Jesucristo. Y si yo quiero estar con Cristo, ¿por qué temer a abrir y cruzar esa puerta? Al revés, anhelo cruzarla cuando Él diga. Y si es ahora, amén, gloria al Señor, estoy listo. ¿Y tú, estás listo? Es indispensable también para el perdón de pecados y para la vida eterna. Fíjense, versículos 51 en adelante. Ahí en el pasaje de 1 Corintios 15, con esto terminamos.
El apóstol Pablo sigue su línea de pensamiento de que Cristo vive, Él sí ha resucitado, tenemos a un Salvador y un Redentor vivos. Versículo 51, he aquí os digo un misterio, dice el apóstol, no todos dormiremos, lo que estábamos hablando hace un momento, pero todos seremos transformados, los que murieron y los que estén vivos al momento de venir el Señor, todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, o sea que este cuerpo que se corrompe se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, o sea, cuando nuestros cuerpos sean transformados por la resurrección, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. 2 puntos. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como consecuencia de que Cristo vive, de que tenemos un Salvador vivo y poderoso, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cristo vive. Y si estás aquí hoy y todavía no has recibido, no has venido a ese Cristo vivo para perdón de tus pecados, salvación de tu alma y transformación de tu vida, este es un precioso momento para hacerlo. Y lo puedes hacer ahí, en tu asiento. Conversa con el Señor Jesucristo. Pídele perdón por tus pecados. Entrégate a Él. Dile, Señor, a partir de ahora soy tu discípulo. Sé tú mi Salvador. Me entrego a ti. Verás la transformación que el Señor obrará en tu vida. El sentido que dará, el propósito que te dará, la paz que te dará, la dirección que dará a tu vida. Aleluya, Cristo vive. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús, tu Hijo amado, aquel que venció la muerte, aquel que es hoy el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te quiero pedir, oh Padre, que tú nos ayudes a amarte más y más cada vez, porque tu Hijo vive y Él ha entrado a nuestro corazón para darnos vida eterna, para hacernos tus hijos, para trazar en nuestro corazón sentido, propósito, valor, esperanza real. Un día estaremos contigo, por Él y para Él. Señor, quizás esta mañana hay alguien aquí que aún no habiéndose entregado a ti, quiera hacerlo hoy, ahora. Que el poder de tu Santo Espíritu les dirija a venir a Cristo para vida eterna y perdón de sus pecados. De nuevo, si tú estás aquí esta mañana y no te has entregado al Señor todavía, ¿por qué no vienes a Él ahora? ¿Por qué no lo haces? Ahí en tu asiento, hazlo. Dile, sí, Señor, no voy a luchar más contigo. Me entrego en este momento a ti. Perdona mis pecados. Salva mi alma.
Dame la vida eterna, que yo no merezco, pero que te la pido en Cristo Jesús. Señor Jesús, quiero que seas mi Señor y Salvador. Señor Jesús, a partir de ahora me entrego a ti. Tus propias palabras, yo solamente te estoy dando una dirección, pero eres tú que tienes que creer. La oración no salva a nadie. La oración expresa una fe que tú tienes en tu corazón para ser salvos. ¿Tienes esa fe en Cristo? Si deseas que oremos por ti y que oremos contigo también, permíteme ver tu mano. Yo quiero orar por ti y queremos orar contigo también. ¿Hay alguien? Si tú levantas tu mano, yo voy a orar por ti y vamos a orar contigo. ¿Deseas tú entregarte a Cristo? Déjame ver tu mano, no luches más. Entrégate. Déjame ver tu mano. Levantar tu mano sencillamente me está diciendo, yo quiero, pastor, que ores conmigo. Yo quiero que oren conmigo. Pero la fe la debes tener tú en Cristo Jesús. ¿Deseas que ore por ti? ¿Deseas que oremos contigo? ¿Deseas entregarte al Señor? Déjame ver tu mano. ¿Hay alguien? Muy bien. Amados hermanos, los que sí ya por su gracia hemos creído, vivamos como que de verdad Cristo está vivo en ti y en mí, para su gloria. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú pusiste tu vida para volverla a tomar. Y así ascendiste a la gloria y intercedes por nosotros en todo momento. Y un día tú vendrás. Sí, ven, Señor Jesús. Deseamos estar contigo. Amén. Dios les bendiga.